Compañeros, la democracia planteada como una abstracción carece de sentido. La democracia es sólo una forma de gobierno del Estado burgués. No tiene bondades inherentes. No es tampoco una categoría abstracta colocada por encima del tiempo. Cuando el proletariado se disuelva en la sociedad productora y libre, cuando las clases dejen de existir, no tendremos para qué preocuparnos de la democracia burguesa. Esta será una antigualla. Pero tampoco la democracia es una abstracción que se la puede enunciar alegremente. La democracia siempre tiene un contenido de clase. O es democracia burguesa la única que ahora podemos conocer, o es una democracia proletaria que vendrá después de que la clase obrera se transforme en clase gobernante. Y para eso, primero habrá que conquistar el poder político. Y para esta conquista no sirven para nada los métodos democráticos. ¿Qué es, pues, la democracia burguesa? ¿Por qué los hombres de Bolivia tienen que volcar su preocupación alrededor de esta forma de Estado burgués? La democracia burguesa más perfecta, esa que impera en Inglaterra o Estados Unidos, no es más que una forma encubierta de la dictadura de clase de la burguesía. Es el régimen ideal para mantener a los trabajadores en situación de explotados. Esta democracia burguesa supone la estructuración de los poderes del Estado en base del sufragio universal, porque una ficción jurídica de la burguesía considera que la soberanía radica en el pueblo y que esta soberanía, representada en el legislativo, puede estructurar democráticamente el Estado. En la base de esta estructuración se encuentra el voto popular, con la fórmula que dice: todos los hombres son iguales ante la mesa de elecciones. Un ciudadano igual un voto. Es simplemente una ficción, porque la votación más libre, aquella en la que no se compran los votos, aquella en la que no se cambian las papeletas, aquella en la que no hay presiones visibles, no es más que una hechura de los dueños de la economía, es decir, de los medios de producción. Estos potencian su capacidad de voto, manejan miles y miles de ciudadanos dóciles, y los obreros, los peones, apenas si pueden disponer de su propia papeleta. Esta organización democrática del Estado sería inconcebible si no existiese un poderoso parlamento que sea un efectivo poder del Estado, que cumpla sus atribuciones legales, que sea capaz de someter a los otros poderes a su voluntad, que obligue al ejército a obedecer la Constitución, pero además que pueda frenar los excesos del Ejecutivo. La democracia sería inconcebible si el Parlamento no fuera el ámbito en el cual se efectivizase la alternabilidad en el poder. Me explico. Cada capa de la clase dominante, colocada ocasionalmente en oposición parlamentaria, debe tener la perspectiva y la esperanza de convertirse mañana en gobierno. Esa es la alternabilidad.
Cuando el Partido Demócrata en Estados Unidos es oposición parlamentaria, puede hacer campaña electoral 4 años usando esa tribuna para luego ganar las elecciones. En este país, la papeleta electoral permite el juego democrático, la alternabilidad en el poder. Entonces la espada de los generales no sale de sus vainas. No es preciso el golpe de Estado, es suficiente el manipuleo de la papeleta electoral. ¿De dónde ha venido el régimen democrático? ¿Cuál es la raíz de la existencia del Estado democrático? La democracia es una invención y una imposición de la burguesía para servir sus intereses, no para libertar a los explotados. Es consecuencia del desarrollo del propio capitalismo. El capitalismo librecambista, al desarrollarse, ha precisado estructurar este Estado democrático para desarrollar el régimen capitalista, para asegurar la legal explotación de los obreros, para garantizar las ganancias patronales, para poner orden a una economía basada en el objetivo de la ganancia, para imponer una estabilidad social, política y legal, que es el cuadro en el cual pueden realizarse con comodidad las inversiones del capitalismo. En resumen, la democracia burguesa constituye el marco adecuado para el desarrollo de la sociedad capitalista. Pero para que hubiese podido establecerse la democracia burguesa, antes ha sido necesario que se desarrolle el capitalismo, basada en la producción de mercancías, que esta producción penetre en todos los poros de la sociedad y las revoluciones, y sobre esa base material de la producción aparezca una burguesía revolucionaria, democrática. El capitalismo es acumulación de riqueza y la formación de una clase media auxiliar de este proceso de la producción capitalista. Clase media que debe enriquecerse con la riqueza del capitalismo. La base material económica de la democracia burguesa es este desarrollo de las fuerzas productivas, la existencia de un fuerte capitalismo en un país, y la base social de la democracia es esta clase media rica, con muchos privilegios, que quiere digestiones tranquilas, que quiere aprovechar sus ventajas, que necesita un país sin convulsiones, que la mayoría nacional vaya mejorando su situación económica de manera gradual y en el marco de la ley, que las transformaciones sean parlamentarias y no revolucionarias. La burguesía rica ha generado el movimiento reformista. Es esta clase media muy acomodada la que ha teñido de reformismo al movimiento socialista mundial. Quiere tranquilidad y evolución progresiva. Repudia las revoluciones. Por eso, esta clase media rica es un amortiguador en la lucha de clases. Allí donde hay clase media rica, obreros y burgueses chocan muy débilmente. Los problemas no se resuelven en la calle con la huelga, con la acción directa. Se resuelven en el Parlamento, gradualmente, porque hay plata para eso. No hay excesiva miseria en esos países. Pero no solo la clase media da al régimen democrático su ideología, también le da a su elemento humano parlamentario,
Allí se reclutan los mejores parlamentarios, los ideólogos del parlamentarismo, y obligan a los marxistas y a los socialistas a someterse al Parlamento, abandonar la lucha de clases, abandonar la lucha violenta, para someterse al mandato de la ley, de las largas discusiones parlamentarias. Esas son las bases reales, materiales y sociales para la existencia de la democracia. Así analicemos la democracia, no como un deseo. Es absurda esa postura de decir, mejor es ser demócrata a ser totalitario. Mejor que nos dejen hablar a que no nos dejen hablar. No, no se trata de eso. Se trata de saber si aquí puede haber o no democracia. ¿Dónde están las bases? Los yanquis no nos van a traer base material para la democracia. No van a traer clase media rica. No van a traer un capitalismo pletórico y libre. La política de Mr. Carter, tan apegada a los derechos humanos, una política opresora e imperialista. Él podrá oponerse a un golpe de Estado. Él podrá imponer un gobierno. Él podrá arreglar las elecciones. Pero no puede modificar la estructura de Bolivia. Yo pregunto a los demócratas, ¿dónde encuentran ustedes una base económica para la democracia boliviana? Pregunto al mío, el más demócrata entre todos los partidos. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el capitalismo boliviano que pueda permitir una estructuración democrática del Estado? ¿Dónde está la clase media rica, interesada en la democracia? Yo creo, y el POR hace algún tiempo va desarrollando teóricamente esa posición, es decir, va justificando su política revolucionaria con el argumento de que en Bolivia solo hay un capitalismo de economía combinada, es decir, un pequeño sector estrictamente capitalista y un gran sector anterior al capitalismo, el agro, etc. Que Bolivia sufre dos males: los males de pertenecer a la economía capitalista mundial. Soportamos las consecuencias de la desintegración del capitalismo imperialista. Por ejemplo, sufrimos las consecuencias de la recesión norteamericana, de la crisis del dólar. Nosotros, que no somos exportadores de capital financiero, que no somos metrópoli imperialista, estamos viviendo los estertores de una sociedad que se está desintegrando. Es el precio que pagamos por estar dentro de la economía mundial. Es el precio que pagamos por haber llegado tarde al banquete capitalista. Pero además, sufrimos las consecuencias del poco desarrollo capitalista. Y por eso nuestra clase media es miserable, mucho más pobre que el proletariado. Los profesores de escuelas y colegios ganan menos que un obrero minero fabril. ¿Cómo en este país la clase media puede ser soporte del parlamentarismo? No. Es pólvora explosiva en la lucha de clase. Da virulencia a la lucha de clase. Es el aliado natural del proletariado que busca destruir la sociedad capitalista. Cuando hay esta extrema agudeza de la lucha de clase, no hay margen para el desarrollo democrático. No puede desarrollarse el Parlamento. Y no puede haber voto libre, en el sentido burgués.
Aquí el voto se compra, el voto se cotiza y el resultado de los sufragios se falsifica. Todos los frentes, todos los candidatos son falsificadores de las elecciones. Somos tan pobres en Bolivia que nadie se extraña que el candidato que llega a una aldea no ofrezca una salida política, ofrece una pelota de fútbol o camiseta. Ese compra. Los que quieren la pureza del sufragio solo quieren que no se cambie el color de las papeletas, nada más. La papeleta en este país, el voto en este país, le sirve al dueño del poder para perpetuarse en él, pese a su impopularidad. El gobierno de la dama, que sabemos, será apenas un instrumento en manos de la alianza MND histórica. Y la figura nacionalista más gastada, más servil y más cínica, podrá ostentar mayor cantidad de votos. Como el Parlamento no es el escenario en el cual se pueda dar la alternabilidad en el poder de los sectores de la burguesía, este papel lo cumple la espada, no la papeleta electoral. Es por eso que el golpe de Estado está siempre a la orden del día. Los burgueses opositores solo pueden ser gobierno si conquistan la venia de los generales. Pero en este país no hay más poder, no hay más poder que el ejército. El Parlamento no cuenta para nada, al extremo que ni siquiera puede criticar al ejército. No puede enjuiciar políticamente a los generales. No puede decir dónde está la esencia del gorilismo militar. No puede explicar el rol y el destino del ejército boliviano, porque tiene miedo. Esos parlamentarios serían arrojados a puntapiés del legislativo. En la anterior elección, algún candidato ha ganado muchos votos, prometiendo llevar a Banzer a la cárcel. Ahí está el resultado. Ni siquiera el Parlamento ha tenido el valor de decir que hay indicios para que ese general sea enjuiciado por la Corte Suprema. Ya no se trata de que el Parlamento tiene el chaleco de fuerza de la Constitución, que es la ley de la burguesía, sino que ni siquiera en el marco de esa Constitución puede cumplir su función básica de controlar la vida política boliviana. Y no hay democracia sin parlamento. La democracia no ha nacido en Bolivia, ni va a nacer, porque no tiene basamento. El gran problema en el país no es luchar por la ficción democrática. Esa es una forma demagógica en que plantea el problema a la burguesía, porque saca ventaja de la promesa democrática. Obliga a los obreros a trabajar más bajo la promesa de darles el derecho de salir en manifestación. Les obliga a apretarse los cinturones para tener el derecho de votar. Esta es una democracia de los hambrientos. Y hay del hambriento que prefiera la papeleta electoral a romper sus cadenas. Ese jamás podrá libertar. La democracia en Bolivia es un prejuicio, y un prejuicio burgués. El problema en Bolivia es cómo producimos más y cómo salimos del atrás. No podemos estar discutiendo bizantinamente si el Parlamento puede o no puede distribuirse en buena forma el presupuesto.
porque el presupuesto es miserable, no abastece para cubrir las necesidades elementales de la mayoría del país, de los 2/3 de campesinos. La producción boliviana, su presupuesto, ni los empréstitos internacionales pueden permitir que se atienda la salud, la educación y la vivienda de los campesinos. Y mientras esto no se solucione, Bolivia no será un país civilizado. Será un país en la barbarie, en la ignorancia y en la muerte. ¿Y cómo desarrollar? ¿Cómo crear más volumen productivo? ¿Cómo crear algo para distribuir? Si se desencadenan las fuerzas productivas de la propiedad privada burguesa y de la pequeña parcela en el agro. ¿Y quién va a ser? ¿Qué demócrata va a ser? Los componentes de la alianza MNR, esos sirvientes del imperialismo, esos cómplices del gorilismo boliviano, o acaso el derechista Hernán Siles, acompañado por estalinistas y miristas. Los que todos los días piden venia en la embajada norteamericana al embajador de ese país, los que sirven a la empresa privada, esos no pueden traer desarrollo ni progreso a Bolivia. ¿O acaso los socialistas que están postrados ante los grandes empresarios? ¿O acaso los socialistas que son agentes de la burguesía? No. Aquí las fuerzas productivas solo podrán desarrollarse a través de métodos socialistas, no de métodos de la democracia burguesa. Cuando la clase obrera sea dirección de todo el país, cuando la clase obrera sea dictadura apoyada en las organizaciones de masas, entonces sí, nacionalizados los medios de producción, planificada la economía, este país podrá dar un salto en el desarrollo, podrá apropiarse de las conquistas de la civilización humana. Para eso no hay que hacer democracia burguesa, no hay que hacer parlamentarismo, no hay que caer en el cretinismo parlamentario, hay que hacer lucha revolucionaria a la cabeza de los explotados. Y la situación política presente. Toda situación política está señalada, marcada a fuego por la actitud que asumen los explotados. Obreros y campesinos el año 78 y 79 estuvieron en el campo burgués, cometieron un grave error, pagaron su precio por la lucha de las garantías democráticas. Ahora están de retorno. Están en su eje tradicional, están en las calles, protagonizando las huelgas, imponiendo sus reivindicaciones, arrancando con su heroísmo, palmo a palmo, sus conquistas. Esto define la situación política boliviana. Las masas bolivianas han dado la espalda al parlamentarismo. La indiferencia que ustedes observan y de la que son protagonistas. ¿Cómo ven desfilar la comparsa del carnaval electoral? ¿Cómo repudian la proliferación de los partidos políticos y de los candidatos? ¿Cómo de antemano desconfían del resultado de las elecciones? Esa es una actitud francamente antiparlamentaria, que puede ser positiva o negativa, según cómo se plantea el problema. Y los revolucionarios no tenemos derecho a ignorar la situación en que se encuentran los explotados. Y debemos decir con toda claridad, si estos explotados van a la derecha, nosotros nos quedamos solos. Si los explotados, como ahora, atinadamente van por su propio camino,
quieren encontrar una salida revolucionaria, ahí debemos estar para orientar. El repudio al parlamentarismo debe adquirir un claro concepto revolucionario, una clara perspectiva para el porvenir, para mañana. Debemos aprovechar la campaña electoral para movilizar a todos los hombres de Bolivia detrás de su propia bandera, de la bandera revolucionaria. El repudio a las elecciones debe ser la adhesión al programa revolucionario. No la adhesión a los candidatos del carrerismo electoral, no a los ociosos que quieren llegar al Parlamento para ganar sin trabajar, no. Debe ser la adhesión a la clara perspectiva de la revolución proletaria, a la clara perspectiva de la dictadura del proletariado, apoyada en las organizaciones de masa. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Movilizarnos todos detrás de esa perspectiva, detrás de los intereses históricos de la clase obrera. No detrás de quienes engañan a la clase obrera a título de dirigentes sindicales. No de quienes sirven a la burguesía abusando su condición de caudillos y de amos de los sindicatos. No. Debemos arrancar de la entraña de la heroica clase obrera su perspectiva revolucionaria y darle un claro contenido político. Para eso deben servir las elecciones. No para ganar un puesto en el Parlamento, sino un puesto claro en la revolución. ¿Cómo pues actuar en las elecciones? Sí, participar en la campaña electoral. No dar las espaldas a quienes están dudando del valor de las elecciones. Difundir el programa revolucionario. Y en el acto del voto, votar por un programa. No votar por un efigie. No votar por un ídolo. No votar por una máscara. No votar por una perspectiva de la clase y del país. Decir que vamos a acabar no solo con el capitalismo, sino con la farsa de la democracia. Y daremos a los explotados la posibilidad de que mañana, en sus propias organizaciones masivas, sepan ejercitar el derecho de la democracia, de discutir sus problemas, de resolver sus problemas y de imponer sus decisiones. Eso lo que ahora ya es poco, perspectivo recuerdo, mañana debe ser una realidad. Pero compañeros, nosotros que no creemos arrancar con sus manos las conquistas democráticas, las garantías democráticas, movilicémonos para tener el derecho de hablar, el derecho de discrepar, el derecho de trabajar y de conquistar un mejor salario. Pero conquistemos esas garantías en las calles a través de la acción directa, el método propio de los explotados. En fin, para concluir todo lo que tengo expuesto, diré que estoy animado de un gran optimismo, porque de las cenizas de la vieja izquierda traidora y entregada a la burguesía surgirá la nueva dirección revolucionaria. Crítica severa y despiadada a quienes,
han abandonado su programa y sus posiciones de clase, a quienes han ido a servir a la burguesía, a quienes se han convertido en agentes de la clase dominante. Esos acabarán en la trampa burguesa, acabarán en el parlamentarismo, y de las cenizas de esa vieja izquierda resurgirá la nueva dirección revolucionaria, esta que pregona la victoria de la revolución proletaria. Compañeros universitarios, en vista de que el movimiento de izquierda revolucionaria no se ha hecho presente, no sabemos por qué motivos. Decía que lamentamos mucho, nosotros hemos querido hacer una reivindicación. Saben que a partir de mayo del año 65, época en la que el general Barrientos arremete contra la dirección de la Central Obrera, expulsa del país a su secretario ejecutivo, sigue una cadena de masacres. Sucesivamente las minas son ocupadas por las tropas del ejército, son diezmadas, su dirección es perseguida y los campamentos se someten al control militar. El ejército en ese momento tenía la misión de desarmar a las masas. Los obreros desde el año 52, después que aplastaron al ejército, lograron armarse a costa del ejército. Los trabajadores bolivianos solucionaron el problema del armamento de una manera práctica. Abrieron los arsenales de los cuarteles y los trasladaron a los sindicatos. Las milicias obreras y campesinas eran las únicas entidades con armas. Un Estado burgués no puede existir sin ejército, porque carecería de fuerza compulsiva. ¿Cómo impondría el respeto de la ley burguesa? Los americanos asesoraron a los nacionalistas y les arrancaron la reorganización del ejército. Y Paz Extensor, Hernán Siles y Lechín firmaron la autorización para abrir el colegio militar, el semillero de los gorilas, de estos que vemos ahora. Instintivamente los obreros resistieron, no quisieron entregar las armas, fracasaban las grandes campañas con premios para recolectar fusiles y ametralladoras. Es por eso que Barrientos, después de que fracasa el Comando Revolucionario del Pueblo y no puede prestarle apoyo, Barrientos usa la violencia para doblegar al movimiento obrero y para desarmar. En este plan de destruir físicamente a las organizaciones populares y obreras y revolucionarias, contando con el apoyo de un sector de la clase media, incluso de sectores universitarios, es que el fascismo va implantando su pezuña en los centros de trabajo. Pero este proletariado, que al día siguiente del golpe de noviembre del 64 repudió a Barrientos como gorila derechista, más derechista que Paz, fue incorporándose una vez y otra vez en la lucha, defendiendo sus derechos elementales, defendiendo a sus sindicatos, y también una y otra vez el gorilismo fue aplastando al movimiento obrero. En uno de estos episodios de la lucha es cuando se produce la masacre de San Juan. Los obreros
del siglo XX, cuando rendían culto a la Pachamama siguiendo su vieja tradición. Este proletariado tan politizado, tan perspicaz, sin embargo atrapado en las redes de la tradición y la superstición. Es uno de los grandes rasgos del carácter contradictorio de nuestra clase obrera. Y estos obreros que rendían homenaje a la Pachamama fueron sorprendidos en ese instante. Las tropas sigilosamente desembarcaron en la cumbre de Cancañiri y se fueron deslizando hacia la zona del sindicato, donde fueron masacrados. La resistencia elemental no pudo vencer, como no puede vencer a un ejército regularmente organizado. Para eso será necesario destruir internamente ese ejército. No había tiempo ni posibilidades para que esto sucediese. Y se consumó la masacre y la sañuda persecución. Militantes políticos, activistas sindicales, tuvieron que refugiarse en los socavones para luego ganar la seguridad del exilio, del destierro, y a veces caer en la cárcel. Un baño de sangre en la larga historia de la clase que recorre el camino de la derrota y de la masacre en su empeño de adquirir conciencia y estructurarse como dirección política. San Juan es solo un episodio en esta lucha. Hay que observarla en esta perspectiva. No es la derrota definitiva, pero tampoco es la victoria. Es simplemente la derrota parcial de una clase que todavía no se ha incorporado firmemente en sus propias extremidades. Una clase que todavía no ha conquistado el porvenir. Los errores, las lecciones de San Juan, ¿dónde hay que encontrarlas? En la quiebra de esta izquierda traidora, en la quiebra de la burocracia sindical que creía ganar la confianza de Barrientos pactando con él, en la falta de claridad ideológica de esa izquierda, en su servilismo a la burguesía y al imperialismo. Ellos son en gran medida los causantes para que en Bolivia de tarde en tarde se precipiten las masacres, para que la clase obrera sea desangrada, para arrancar de Cuac, futuro San Juan, futuras masacres, un solo camino y una sola premisa: organizar políticamente a la clase obrera para que sea capaz de convertirse en clase gobernante. Compañeros universitarios, el Centro de Estudiantes Mineros lamenta otra vez la no presencia del movimiento de izquierda revolucionario. Dicho esto, vamos a dar paso a las preguntas que quieran hacer al compañero Guillermo Lora. Sigue la tienda. Yo voy a querer hacer a lo largo de he notado tres puntos muy importantes, en los cuales refleja la actitud de los partidos políticos de una área a la cual debe realmente aliarse a la clase obrera y todo el pueblo esperado. Y una de ellas es la siguiente: si bien la democracia burguesa no es viable en Bolivia, el parlamentarismo mencionado no tiene razón de existir, y solo las reivindicaciones de la clase trabajadora en su conjunto serán solucionados cuando la clase obrera se convierte en dirección. Cuando la clase obrera llegue al poder, realmente estamos hablando de esperar, y no mencionó cómo va a llegar la clase obrera al poder.
quisiera que me mencione es cómo la clase obrera va a llegar al poder, va a ser gobierno, para poder establecer la dictadura proletaria y va a solucionar las grandes crisis económicas, sociales y políticas del pueblo de Bolivia. ¿Y cómo va a poder frenar al gran aparato burgués apoyado en el ejército, la clase obrera? ¿Y cómo prácticamente se va a tomar ese gobierno? ¿Cómo se va a garantizar un proceso revolucionario? Además, ¿cómo se va a destruir al ejército? ¿Cómo se va a hacer la revolución proletaria si el proletariado no está unido? No existe el partido obrero, no existe el partido de la clase obrera. Esa pregunta yo quisiera que me aclare el presidente. Sí, ya. ¿Has anotado? Ah, ya. El compañero bien podría recordar un poco la historia boliviana. ¿Cómo se llega al poder? O en otras palabras, ¿cómo se hace la revolución? No es ciertamente una receta. La clase obrera boliviana ha señalado el camino práctico de cómo se llega a la revolución a través de la estructuración de los órganos de poder de las masas. La revolución significa la destrucción del Estado burgués con todos sus pilares de sustentación y su reemplazo por otro Estado, por el Estado proletario. Pero ¿dónde están las bases de ese futuro Estado proletario? Las bases materiales están en estos órganos de poder que ya son gobierno obrero interno. Es el camino de la Asamblea Popular. Las masas obreras, sin esperar el consejo de los teóricos, han arrancado de sus entrañas de manera instintiva este organismo que puede permitirles, al desarrollarse, destruir el Estado imperante. Pero ¿y cómo destrozar el ejército? El sustentáculo del Estado actual. El ejército es una criatura de la burguesía, de organización vertical, de severa disciplina, que ahoga la opinión y los sentimientos de su ancha base social. Pero es una criatura de la lucha de clases, un protagonista y una víctima de la lucha de clases. Esta clase obrera, convertida en dirección nacional, no sola, a la cabeza de las masas no obreras, que estructura sus órganos de poder, este ascenso revolucionario va a penetrar en el ejército y se va a expresar en su seno. La lucha de clases va a tener una clara expresión. Apoyado en soldados, clases, jóvenes oficiales, la clase revolucionaria debe lograr fracturar internamente el ejército, hacerle perder su capacidad de fuego. Es el momento de la insurrección, el momento en el cual el pueblo encuentra sus armas. Y la clase obrera y el poder, ¿cómo soluciona los problemas? ¿Y cómo ven? Hasta ahora no hay una boleta de seguro para hacer la revolución. Puede fracasar, puede ser aplastada por el imperialismo, y para triunfar, dolorosamente, tendrá que apoyarse en el movimiento revolucionario internacional. Que lo que decimos ahora es promesa del futuro, pero no solo es promesa del futuro, debe ser producto de la acción presente, debe ser el resultado de lo que hagamos ahora, y no ir por el fácil camino de decir, bueno, como la revolución es cosa del futuro,
ahora nosotros seremos parlamentaristas para sacar una pequeña ventaja. No. Debemos unir la lucha táctica del presente con la perspectiva estratégica. Ese es el secreto de la política revolucionaria.